Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, y tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que hace la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Diga conmigo: santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermana, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Diga conmigo: santo para Jehová. Amén. Tome su asiento un momento. Esta mañana vamos a estar escudriñando la palabra y vamos a estar hablando concerniente al nazareato y la consagración. Amén. Y le puse acá como un subtítulo: es un voto de santificación del Antiguo Testamento con principios que trascienden los tiempos. Es decir, ninguno de nosotros probablemente va a salir nazareo de aquí, pero sí espero que mediante el Espíritu Santo salgamos consagrados, más consagrados y reafirmados en este principio espiritual tan poderoso para nosotros. Amén. Amén. ¿Y por qué es competente hablar de esto? Porque es necesario, porque en el carácter de nuestro Dios hay un atributo que Dios tiene, que es la santidad. Y ese atributo es un atributo que no le permite a Dios, mezclarse con el pecado. Dios y el pecado no pueden convivir. Entonces, ¿cuál es la solución? Que la humanidad que ha pecado, que somos todos nosotros, nos volvamos a la santificación a través del Espíritu Santo para poder tener comunión con Dios y para unirnos con Cristo. Amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Amén. Siguiente. Yo tengo el puntero láser, aún no me acostumbro. Amén. Entonces la lectura de hoy estuvo en Números 6, 1 al 8. ¿Y qué vamos a aprender hoy? ¿Qué es el nazareato? Diga conmigo: nazareato. Nazareato. Amén, muy bien. ¿Qué tenía que hacer? Sí, ¿me lo puedes ampliar, por favor? Gracias. ¿Qué tenía que hacer un nazareo? Y luego, ¿qué principios encontramos en el voto del nazareato para nuestras vidas? Amén. No va a ser probablemente un mensaje muy extenso, pero sí, por lo mismo le pido su mayor atención y concentración. Entonces, ¿qué es el nazareato? Era un voto, es decir, una especie de promesa o juramento, así como el voto matrimonial que se hace en el altar, que algunos acá lo han hecho y que es algo de suma importancia, en donde hay un compromiso personal y voluntario, ¿ya? En el cual era un voto especial de consagración a Dios, que podía ser un hombre o una mujer israelita por un periodo corto o largo de tiempo. Y lo encontramos acá en número 6, como lo estábamos leyendo. Y lo que me llama la atención, que es un voto que Dios de alguna manera invita al pueblo a tomar, a diferencia de otras leyes que el Señor les dio al pueblo, que son así, leyes, normas que hay que cumplir, porque en primer lugar, hablando de Israel, porque era en el pueblo que Dios escogió de entre las naciones de la tierra. Dios le propuso a Moisés, que era el líder de Israel, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo de Israel, y dice: y diles, el hombre o la mujer. Y esto es sumamente relevante, porque en estos tiempos la participación religiosa o los rituales de la mujer era
muy escasa. Solamente podía acercarse a ofrecer sus ofrendas, holocaustos, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, etc. Pero en Dios desarrolla esta instancia en la que cualquier hombre o una mujer israelita que amara a Dios, que quisiera apartarse para el Señor, podía hacer este voto, promesa o compromiso que era voluntario. Es decir, se iba a negar a ciertas cosas, no porque Dios se lo ordenara, sino porque Él así le había nacido en su corazón, porque así lo había determinado. Y era una especie de ofrenda al Señor a través de su propia vida. Y este voto de nazareato lo podían hacer por un tiempo corto o largo. Es decir, si yo quería ser nazareo durante un tiempo, podía decir, ir al sacerdote y decir delante del Señor que quería ser nazareo, por ejemplo, durante 6 meses, durante un año, o si así se quería, durante toda la vida. Y hay una serie de regulaciones que el Señor les da. Luego ustedes, si quieren, lea todo el pasaje. También hay ofrendas que tenía que ofrecerse al Señor si se apartaba del nazareato, ofrendas al Señor cuando terminaba su periodo de nazareato, pero en el fondo era una ofrenda de la misma persona al Señor. Amén. ¿Me siguen? No puedo hacer muchas inflexiones de voz, pero yo sé que usted está atento a recibir la palabra del Señor. Entonces, ¿y qué era el nazareo? No es lo mismo que el nazareno, ¿ya? No es lo mismo que el nazareno. El nazareo era el nazir, ya lo vamos a ver. El nazareno, después con el tiempo, era la persona que vivía que era oriundo de Nazaret, ¿ya? Entonces, el nazareo, no confundir con nazareno. Jesús no fue nazareo, fue nazareno. Viene este vocablo de nazir, que es del hebreo, que significa separado, dedicado, consagrado, ¿ya? Y viene del verbo nazar, justamente, que significa separarse, consagrarse, dedicarse o abstenerse para uso ceremonial o religioso, ¿ya? Entonces tiene la connotación de que una persona, tal cual como un utensilio, se aparta, se dedica para el uso exclusivo, diga conmigo, exclusivo, en el culto a Dios, en la adoración a Dios. Se recuerda que la semana pasada el pastor nos mostró de una manera súper linda y gráfica cómo era el tabernáculo, las ropas del sumo sacerdote, cómo era, adentro estaba estructurado el tabernáculo y también los utensilios que tenía el tabernáculo. Todo eso era consagrado, era apartado, era separado para el uso exclusivo de Dios. Es decir, ese lavacro donde, por ejemplo, se lavaban las manos, los sacerdotes no podían llevarse a otro lado para que la señora lavara la ropa. O la túnica, el efod del sumo sacerdote, no lo podía usar fuera de su servicio al Señor. Amén. Amén. Se recuerda, haciendo un flashback también para que asocien la consagración de los utensilios, las cosas, cuando en los tiempos de Daniel, creo que el rey Ciro fue el que utilizó las cosas que eran sagradas del templo en un festín pagano ahí con la gente. ¿Y qué pasó? Que Dios castigó a ese rey. Y apareció una mano que escribía en la pared, ¿verdad? Y que al final, esa misma noche, el rey murió en una invasión sorpresa. Y finalmente vino juicio de Dios porque él había utilizado estos utensilios, estas cosas que eran ceremonialmente consagradas, dedicadas o apartadas solo para el uso de Dios. Es decir, lo que Dios usaba, nadie más lo usaba. Obviamente los sacerdotes o el sumo sacerdote hacían uso físico de las cosas, pero era para el culto al Señor. Entonces, captamos la profundidad de esta separación, consagración de un objeto o utensilio. Amén. Algo así era lo que el Señor invitaba a cualquier israelita que quisiera hacer, quisiera dedicarse, consagrarse, separarse solo para el Señor. Entonces el nazareo resultaba ser esta persona que tomaba estos votos especiales de manera voluntaria y lo podía hacer de manera temporal, que el tiempo que él quisiera,
con los que ella se dedicaba al Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿y qué tenía que hacer el nazareo? O externamente, ¿qué votos tenía que hacer para demostrar su santificación interior? Tenía primero que abstenerse del vino, todo tipo de bebidas alcohólicas y todos derivados, sobre todo fermentados de la vid. Ya decir que aún las semillas, aún la cáscara, las pasas, nada podía hacer de la vid. Amén. También el Señor, como una señal física externa, no les permitía cortarse el pelo. Entonces tenía que dejarse crecer el pelo, fuese hombre o mujer, durante los días de su nazareato. Y después, cuando terminaba el periodo de nazareato, tenía que raparse. Y ese pelo que le había crecido, fuese hombre o fuera mujer, tenían que ofrecerlo como sacrificio. Se ofrecía y se quemaba en el altar del holocausto. Tenían que llevarlo al sacerdote. ¿Por qué? Porque era una ofrenda para el Señor. Y era un símbolo físico, una señal física de que estaban apartados en su nazareato. Y el Señor tampoco les permite acercarse ni tocar cadáveres, fuese aún de sus padres, hermanos, tampoco se podían de otras personas ni de animales. Amén. Y estas eran las reglas que el Señor les daba. Y por supuesto que, aunque tenían que mantener esto, la idea era que guardaran los mandamientos del Señor y que su corazón estuviese conectado al Señor todos los días de manera especial, todos los días que cumpliera su voto de nazareato. Ahora usted podría decir, ¿y por qué no podía beber vino? Porque el vino en la cultura hebrea y en el Antiguo Testamento, bueno, en toda la Biblia, representa también el gozo, la alegría, la festividad. Entonces, lo mismo que cuando hacían ayuno los israelitas, y además de que en su contexto ellos no se sentaban y abrían una Coca-Cola cuando estaban compartiendo en familia o estaban felices o hacían ceremonias. Ellos bebían vino, era como agua, vino u otros derivados. Entonces representaba el gozo, y abstenerse del vino y las bebidas alcohólicas representaban que ellos estaban absteniéndose de los gozos, los placeres mundanos y terrenales, para que su única fuente, su verdadera fuente de gozo, de felicidad, de jolgorio, de alegría, estaba conectada a Jehová, a su Dios, aún en la revelación que ellos tenían del Señor. Por lo tanto, decirle: Señor, tú eres mi vino, tú eres la fuente de alegría, de festejo, de gozo, de plenitud de mi vida. No cualquier otra cosa, nada terrenal satisface como tú lo haces. Miren qué lindo simbolismo. Si no se dejaba, no se cortaba el pelo, era para reflejar como externamente que estaba consagrado al Señor. Es decir, de alguna manera hay algo en ese principio que aún la consagración viene de adentro, pero también tiene que hacer una señal al exterior. Amén. ¿Amén? Amén. No sé si a usted le hace sentido. Amén. Porque solo un comentario y 2 palabras sobre esto. La consagración, la santificación, la comunión con el Señor es algo, por supuesto, que nace de adentro, y si hay algo que Jesús también reclamó a la clase religiosa de los judíos, a los fariseos, era su apariencia de piedad, pero sin tener piedad. Lo que el Señor quería era tanto la piedad y la apariencia, es decir, una transparencia. Aparento lo que realmente soy. Amén. Amén. Entonces los cristianos no podemos vivir de apariencias de piedad o de consagración, pero sí nuestra apariencia tiene que ir de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que de repente creo que en la sociedad más moderna hay una desvinculación y se dice: no, Dios solo te mira el corazón, Dios solo le importa tu interior, Dios le importa el interior y le importa el exterior. Porque la verdad es que el Señor es el Señor del espíritu, del alma, pero también del cuerpo. Y si el Señor le dio una serie de regulaciones a Israel de cómo vivir, es porque Dios se preocupa de todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Entonces también entrega un principio muy bonito, que en nosotros quien nos lleva de la mano en este proceso de consagración, de apartarnos al Señor, es el Espíritu Santo. Entonces a Él le importa nuestras decisiones y nuestro espíritu, pero también le importa las decisiones aún que tomamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra apariencia. Todo tiene que ir conectado y consagrado al Señor, lo externo y lo interno. Amén. Amén. Y luego dice que no se podían acercar a cadáveres.
¿Por qué? Porque un cadáver, ¿qué condición tiene? Muerte. Y en el fondo, los israelitas quedaban ritualmente impuros cuando se acercaban a tocar elementos de muerte o que representaban la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una consecuencia del pecado. No era pecado en el fondo que tocaran a un muerto fuera del voto del nazareato. No era pecado que tomaran un muerto, pero sí se hacían ritualmente impuros y tenían que hacer un ritual para purificarse. Lo que sí era pecado es que cuando estuvieran ritualmente impuros se acercaran al tabernáculo a ofrecer sacrificio o a la presencia del Señor. ¿Sí me explico? Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios hace una separación. Dios, como uno de los primeros atributos que Dios le muestra a Israel es su santidad. Creo que como cristianos occidentales el primer atributo y tal vez el que más nos cautiva de Dios, el que más conocemos y el que más estamos expuestos es el amor de Dios. Pero Dios, aún antes del amor, le muestra a Israel su santidad. Entonces, como Dios es santo, Dios, en Él no hay muerte ni sombra de muerte, entonces el pecado está representado simbólicamente en la muerte, en la cesación de la existencia. Entonces Dios les prohíbe acercarse a cualquier cosa que represente esto, que es la muerte. Entonces por eso no podía tocar ni a su papá ni a su mamá muerto, ni a un animal, etc. Amén. ¿Cuántos están claritos hasta ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces en la Biblia encontramos dos ejemplos de nazareos. Uno en el Antiguo Testamento Pacto y otro en el Nuevo Testamento. No sé si se lo sabían. Amén. Sansón en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, el primo de Jesús. Pero es algo hermoso y quiero que lo veamos en la palabra del Señor. Acá en el relato de Jueces, miren acá esta figura en donde se le aparece el ángel. Esta es la segunda aparición del ángel. La primera se le aparece solo a la mamá. Este caballero que está acá se llamaba Manoa y ella es la esposa de Manoa. No sabemos su nombre, pero sabemos que fue una mujer obediente. Y dice el relato, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril. Mire, Elizabeth, la mamá de Juan, también era estéril, no podía concebir. Y le dice, y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Wow, entonces Dios tenía un tremendo propósito en la vida de esta guaguita que iban a hacer ahí, de ese bebé que Dios les iba a regalar a este matrimonio, y ellos tenían la responsabilidad, sobre todo la madre, de cuidar la alimentación del pequeño y enseñarle a que su vida estaba consagrada, y a diferencia de otros nazareatos, este era por toda la vida. Amén. Y bueno, nosotros vemos el desenlace de la historia de Sansón. Es un desenlace de dulce y de agraz. Creo que nos deja grandes enseñanzas en la palabra del Señor y vemos qué elementos tuvo, la vida de Sansón es que estuvo realmente en él estuvo el Espíritu Santo cuando dice que venía sobre él el Espíritu de Dios y le capacitaba para realizar el propósito por el cual Dios le había llamado en su nazareato y hacerlo nacer, que era y librar a Israel de los filisteos. Para eso Dios la había separado como una copa del templo para sacarlo para su uso exclusivo, para que él fuera caudillo de Israel, un caudillo militar, para que fuera juez de Israel. Amén. Amén. Y ese era su propósito y por eso esa era la razón de ser, de que Sansón fuera nazareo y tuviera que cumplir estos votos al Señor. Vemos la vida de Juan el Bautista, admirable. Yo creo que, no sé si tal vez pudiera, súper personal, enumerar la admiración del testimonio de vida, de lo poderoso de vida dentro de las personas del Nuevo Testamento. Sería Cristo, el apóstol Pablo,
en mi infidencia, y Juan el Bautista como dentro de los top 5. ¿Por qué? Porque fue un hombre, o sea, wow, fue un hombre de quien Cristo mismo se paró y dijo: no hay otro hombre nacido de mujer mayor que Juan. Entonces es algo wow. ¿Pero por qué? Porque Juan respondió a la consagración que Dios le estaba llamando desde el vientre de su madre, y que es algo maravilloso. Dice la palabra, el relato en Lucas, que si usted quiere, lo lee en su casa con extensión, donde el ángel le dice: porque él será un gran hombre delante del Señor. Es decir, también tenía un llamado, un propósito especial y santo para el Señor. Dice: jamás tomará vino ni licor. Y desde ahí es de donde los eruditos de la palabra del Señor creen que además de las descripciones después de Juan cuando era adulto, tenía votos de nazareato, jamás tomará vino ni licor, y da la condición acá de que dice que su condición espiritual sería de llenura del Espíritu Santo. Aún desde su nacimiento hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los hijos con los padres con los hijos, y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Tanto Sansón como Juan el Bautista, vasijas consagradas de Dios para el servicio primero a Dios y al pueblo de Dios. Uno para traer liberación física del poder de los filisteos, y otro para traer libertad espiritual del poder de la rebeldía y de la idolatría en la que también se encontraba Israel. Poderoso, ¿no? Amén. Tremendo. Ahora, ¿qué término en común tienen estas dos historias de nazareato? Consagración. ¿Y qué es consagración? Es ofrecer o dedicar a una persona, lugar o cosa al culto de Dios, nuevamente. Entonces es una ofrenda o una dedicación. Y creo que esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces este principio espiritual de consagración parte por tener una identidad en Dios. Parte de primero de todo de saber que somos parte del pueblo de Dios. Porque la palabra nos narra que hay en Números donde leíamos que Dios le dice: de los hijos de Israel, de mi pueblo, dice el Señor. Primero, Israel fue apartado por Dios, ¿verdad? Nosotros somos la Israel espiritual. Ahora nosotros tenemos aún un mayor vínculo con Dios, y esa es la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Y si usted aceptó eso, usted tiene una identidad. Usted, déjeme sonar aquí un poquito como como hubieran dicho las abuelitas antiguamente, mamá abuela. Pero usted, mijito, es mi mijita, y partiendo por mí, si tuviera un espejo, no nos mandamos solos. La libertad que nosotros tenemos como individuos la hemos rendido a Cristo en el momento que nosotros hemos decidido ser parte del cuerpo de Cristo, que hemos decidido vivir en la libertad del Hijo. Ya no nos mandamos solos. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ahora es otro el que te ciñe. Amén. Amén. Así que aquí de repente esa rebeldía interior que no sale en mi vida, yo hago lo que quiero, es mi tiempo, yo hago lo que quiero, son mis decisiones, es mis recursos, mis finanzas, mi cuerpo. Ninguno de esos argumentos es válido delante del Señor si decimos ser sus hijos y su pueblo. Por lo tanto, la consagración parte de saber que tenemos una identidad en Dios. Amén. Pero contrario a lo que el enemigo nos quiere hacer pensar, que fome, que difícil, que duro ser de Dios y no ser de ti mismo. Al contrario de eso, tener una identidad es ser encontrados en Él. Ya no estoy perdido en el mundo, sé quién soy. Amén. Soy un hijo, soy una hija de Dios. Y tanto
La identidad parte de decir, mi vida empieza en Él y termina en Él. Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin, le da esa identidad, el principio y el fin a mis días, el sentido, el color, le da la consistencia a mi vida. No tengo que andar descifrando por dónde iré a caminar, ni caminando sigas, camino por un camino estrecho que ya está marcado, y lo marcaron las huellas de Cristo. Amén. Y nace una identidad de Dios de ser apartados. Esa es la consagración. Y luego, cuando uno se determina o se reconoce apartado por el Señor, ya sea que lo hayan consagrado sus papás, sus abuelitas, o que usted solo y nadie en el mundo lo haya consagrado para el Señor, Dios le recibe en esa consagración, pero hay una determinación a vivir procurando la santificación. Amén. ¿Y qué es la santificación? Son términos que tal vez no suenan tan sacrosantos, que no sabemos qué realmente es en términos prácticos. Y la santificación son todas aquellas cosas que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, hacemos o dejamos de hacer para acercarnos más hacia la santidad y dejar el pecado. ¿Se recuerda cuando el apóstol Pablo decía que todo su bagaje personal, cultural, todo su patrimonio, todo lo que él era y había aprendido a hacer? Diga conmigo, aprendido a hacer. Hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido. Todo eso lo tenía por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Entonces la santificación es este proceso que nos describe el apóstol Pablo, que es muy gráfico. Dice, alcanzando lo que está, me hacío de lo que está adelante y soltando lo que queda atrás. Entonces, me esfuerzo por alcanzar y suelto todo lo que me separa de Cristo. La palabra del Señor nos dice, hagan el bien y huyan del mal. Y saben, el Señor nos da instrucciones tan claritas que es súper a prueba de cualquier interpretación bíblica y de cualquier cultura. El mal, o sea, del bien, el bien se hace y del mal se huye. Si no se recuerda nada más, recuerde esto, por favor. El bien y del mal. Entonces, cuando estemos en un contexto donde la maldad exterior o la maldad que pueda haber en nosotros, nuestro interior, merodeándonos, ¿qué hacemos nosotros? Huir. Eso es santificación. Es decir, si estoy en medio de una conversación que no me edifica, que no contribuye a mi santificación, y nos podemos hacer esa pregunta en nuestro libre albedrío, en la decisión que en mi libre albedrío estoy tomando, ¿esto me ayuda a la santificación? ¿Me aporta, me facilita la santificación? Porque si realmente yo quiero hacer algo y me quiero esforzar y tengo un objetivo, yo busco las estrategias que a mí me hagan más fácil el procedimiento, ¿o no? Por ejemplo, la dueña de casa, si va a cocinar y está toda la cocina desordenada, los platos sucios, ¿qué es lo que primero hace? Lava y limpia todo y despeja para que se le facilite su trabajo. La santificación, nosotros tenemos que buscar aquí que nos facilite el santificarnos para el Señor. Entonces huimos, dejamos, cortamos, hacemos cambios. Y acá en ese proceso de santificación es donde hay una renuncia personal. Amén. Amén. Acá hay una figura muy hermosa de santificación. No quiero extenderme demasiado, pero ¿recuerdan cuando Isaías tuvo una visión del templo? Sí. Y el Señor le consagra para sí, porque Isaías era del linaje de sacerdotes. Entonces Isaías es consagrado por Dios. Y el Señor, Isaías, frente a la santidad de Dios tan grande, dice: Señor, soy hombre impuro de labios, vivo en un pueblo impuro de labios. Y muy probablemente no es que Isaías hablara malas palabras, ni dijera garabatos, como así le decimos nosotros los chilenos a las malas palabras, sino que en contraste con la santidad de Dios. No sé si usted ha sentido la santidad de Dios en el aire, en la atmósfera. Usted se siente el más vil pecador, porque eso es lo que somos sin Cristo. Pero Dios provee un medio de santificación, y dice que en esta visión el Señor envía un ángel, un serafín, que tenía un carbón encendido, que toca los labios de Isaías y le dice: es quitado tu pecado y borrada tu maldad. Y de alguna manera nosotros diríamos:
Eso le dio una nueva identidad y santificó, purificó a Isaías de todo el peso del pecado que pudiera cargar por sí mismo o por su pueblo, de toda esa contaminación. ¿Y cómo nosotros nos santificamos? Déjeme decirle que nuestro carbón encendido es Jesucristo. Él es el que a través de su Espíritu Santo nos santifica. Es la sangre de Cristo que lava y que limpia de toda maldad y de todo pecado. Amén. Entonces la santificación es un ejercicio, un estilo de vida en el cual nosotros dejamos de lado el pecado y todo lo que nos contamina, y también nosotros nos acercamos al Señor. Y es un proceso bidireccional porque hay una rendición de mi voluntad y hay una aceptar la voluntad de Dios. Es una colaboración con el Espíritu Santo. Y por último, es imposible consagrarse al Señor sin tener un estilo de vida de devoción. Amén. Y que la devoción, yo la podría resumir, es como vivir para Dios. Que todo en tu vida sea Dios. Que sea el centro de tus ejes. Pero de verdad, así como que uno se levante en la mañana y el primer pensamiento sea el Señor, y lo que te acuestes sea el Señor. Que si te pasa algo, lo primero que pienses es en correr a los brazos del Señor. Y cuando estás feliz, corras a su presencia. Cuando estés triste, corras a su presencia. Que su corazón corra detrás de la presencia del Señor. Y cuando en el libro de Cantares está la figura del esposo y la esposa, y dice que el amado tocó a la puerta y ella se demoró y no salió, y él se había ido, dice ella, tras su hablar salió mi alma. Y eso es que nuestra alma persiga a Dios. Eso es la devoción al Señor. Y saben que nosotros siempre vivimos en devoción, siempre. Y si usted, no sé, ha escuchado en el mundo, se piensa que la gente devota eran estos tipos santos católicos que se enclaustran, que están en un monasterio y que hacen mucha obra social, que es muy necesaria, pero eso piensa la gente que es una vida devocional, las monjas que están o los monjes que están enclaustrados. Y mire, qué hermoso que en la figura del Nazareo, el Nazareo, fíjese bien, no tenía que ni vivir en claustro, ni era célibe tampoco. Podía tener una familia, podía tener un trabajo regular, podía arar la tierra, hacer todas las otras funciones, solo no tenía que hacer estas tres cosas que vimos. Pero en el fondo nos muestra que una vida de devoción puede ser en cualquier lugar, que usted no necesita estar siempre sentado en la silla en el templo, no necesita estar siempre con los audífonos conectados a una adoración, no necesita siempre estar sentado con su Biblia, que tiene que hacerlo y que tenemos que hacerlo a diario. La devoción es que nuestro corazón sea un altar en el cual siempre hay incienso encendido de oración, que hay lámparas siempre encendidas, que nuestra vida es un tabernáculo. Entonces donde yo voy, yo me conecto con la presencia del Señor, porque Él es el centro de mi vida. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? De verdad, como que siempre digo, voy a ir terminando, y es la parte más difícil de una predicación, terminar. Pero recuerden que la semana pasada el Señor nos habló de cómo era la estructura del tabernáculo. ¿Lo recuerdan? Amén. ¿Por qué Dios hizo el tabernáculo? Porque Dios quería vivir en medio de su pueblo escogido. Los amaba tanto, así como en el principio Dios vivía, cohabitaba casi que con Adán y Eva, porque hablaba audiblemente con ellos, y el jardín estaba lleno de su gloria, y por el pecado se tuvieron que ir. Dios provee medios para acercarse a su pueblo y de acercarse a la humanidad. Dios le dijo al pueblo de Israel: construye este templo a través de Moisés, le dio las instrucciones, lo construyeron, le dio toda una forma de ser ritualmente y moralmente puros delante de la presencia del Señor, para poder acceder a su presencia, a su santidad, y que Dios purificarse de modo que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. ¿Y qué pasó cuando todo estuvo listo? Descendió la gloria, descendió la nube de la presencia de Dios sobre la tienda o el tabernáculo de reunión sobre el lugar santísimo. La presencia de Dios vino cuando hubo esta consagración, cuando todo estuvo listo. Luego el Señor instruyó de que el pueblo iba a estar
acomodado, dispuesto, de modo de que en el campamento, que era muy grande porque eran millones, creo que 7 millones, aprox 2, estoy siendo muy optimista, 2 millones de personas que iniciaron esta salida desde Egipto. El centro del campamento era el tabernáculo. Así como en la antigüedad, cuando se hacían nuevas ciudades acá en América del Sur, el centro de la ciudad era la plaza de armas. Para Dios, el centro de su pueblo era el tabernáculo. ¿Por qué? Porque era decir, el centro de la vida espiritual, religiosa, laboral, relacional, moral, política, el centro de todo era Dios. Y la presencia de Dios era lo más importante de la vida de Israel. Sin Dios no había Israel. Entonces, cuando Dios, a través de luego viene Jesucristo, tiene todas las figuras del cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero que fue inmolado, Él es el sacrificio, pero también es el sumo sacerdote y también es el tabernáculo viviente de Dios, porque Dios ya no vino, no estaba solo ahí, no estaba en el templo de Herodes. Jesús era Dios encarnado, el verbo de Dios, la revelación de Dios, era Dios mismo viniendo a la tierra, no en un templo, no en un mobiliario santo, en la persona de Cristo, que se encarnó en el vientre de una mujer, en algo común y corriente, pero que fue santificando personas. Y a diferencia de cualquier otra cosa, Jesús, donde iba, santificaba a las personas. Tocaba un leproso y era puro, era santificado por la presencia de Jesús. Jesús interactuaba con una mujer samaritana que había sido bien libertina en sus relaciones interpersonales con los hombres. Dios la santificaba y la purificaba. ¿Y en qué se convirtió? En una comunicadora de la palabra. La presencia del Señor santificó a estos pescadores y lo hizo pescadores de almas. Era la presencia de Dios mismo, el Espíritu Santo en su plenitud, en la persona de Jesucristo. Y luego, a través del sacrificio de Cristo, que murió por nosotros y resucitó por nosotros, esto lo eleva a que Jesús nos dice que ahora nosotros seríamos templos, tabernáculos, moradas, mishkan, como nos decía la palabra el domingo pasado, de la presencia del Señor. Entonces, en cada uno de nosotros hay un tabernáculo que hay que cuidar, un altar. Y esa vida en torno a Cristo, en torno al Señor, esa es una vida de devoción. Ahora bien, como les decía, en todo lo que hacemos, usted puede ser devoto siendo mecánico, siendo ama de casa, siendo estudiante, teniendo el oficio que tenga. Hay tabernáculos hoy día que trabajan en hospitales, hay tabernáculos hoy día que cuidan ancianitos, hay tabernáculos hoy día que son madres y dueñas de casa, hay tabernáculos que estudian. Imagínense cuántos tabernáculos hay tabernáculos que cosen. Ya terminando, la santidad y la consagración van de la mano, son parte de la vida del creyente, no se le puede rehusar. Pero lo más hermoso de la santidad y la consagración son sus recompensas. Y su recompensa no es sentirse bueno. Usted y yo nunca vamos a ser buenos. Bueno solo es Dios. No se logra solo, así que si usted falla y se cae, vuelva a levantarse, no en sus fuerzas, sino con la mano del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda. Nosotros solo tenemos que tener una disposición a la obediencia. Es la santificación. Es un proceso de vida y tal vez, no sé, en su caso ni en el mío, a mí nunca se me apareció un ángel y me pidió que fuera nazareo, pero Dios nos mostró a Cristo y en Cristo el Señor nos dice, dame tu corazón. Y es un viaje en el que crecemos día a día. La santificación no es, uy, ayer me santifiqué y hoy día puedo pecar. La santificación se crece, se articula todos los días. Y un día vamos a llegar a la presencia del Señor. ¿Y por qué es tan importante la santidad, la integridad, la consagración? ¿Quién quiere ver al Señor? Amén. ¿Sabe? Hay una imagen que a mí nunca se me va a borrar. Y años atrás, una vez en un sueño que yo tuve, que nunca la voy a olvidar, yo soñé, y fue un sueño en el Espíritu porque desperté y volví a sentir la presencia del Señor. Años atrás, en un sueño, yo vi a Cristo.
Y en ese sueño yo lo que vi fueron sus ojos. Muchos de la casa ya han escuchado muchas veces, pero lo veía, estaba yo en un campo abierto. En el sueño estaba con mi mamá conversando en un campo abierto con pasto alrededor, corría la brisa de la noche, y en el sueño sucedió algo muy extraño. Yo estaba hablando con ella y de repente en el sueño era como que si alguien le hubiera puesto pausa a una película, y yo veía como que todo se congeló. En el sueño mi mamá se congeló, todo se congeló menos yo. Y era bien extraño, y en ese sueño yo veo a lo lejos un resplandor y siento unas pisadas pisando el pasto y el sonido del pasto, y me abruma en mi corazón, y de pronto miro y me doy cuenta de unos pies y una túnica blanca, y siento en mi corazón que es Cristo que se aproxima. Y cuando lo veo en este sueño y se acerca como a una distancia como de 1 metro, tuvimos un diálogo muy pequeño, pero muy significativo para mí en ese momento. Dios sabía que yo lo necesitaba. Y se acerca y me sonríe. Y me mira con los ojos, gráficamente ya ni siquiera le pude decir qué color eran, porque hay detalles que con la memoria he perdido. Pero lo que no se me quita es el impacto en mi espíritu que tuvo esa mirada. Y me sonríe, y con el pensamiento yo le digo: Señor, te amo. Y él me sonríe, y yo no escuché una voz en esa parte, no escuché nada, pero en mi espíritu yo sentí el diálogo de vuelta que me decía: lo sé. Y me dio una sonrisa tierna y me miró con sus ojos de amor. Era como que si sus ojos hubieran sido ríos de amor que me llenaban de paz, de calma, de perdón. Y de pronto desperté en el medio de la noche y estaba todo oscuro. Y lo único que sentía era la presencia del Señor, como esos mismos ríos de amor traspasándome de ida y de vuelta en mi interior, y eso continuó todo el fin de semana. Lloré porque sentía la presencia del Señor tan fuerte todo ese fin de semana por esa mirada. Y en la vida nadie nunca me ha mirado con tanto amor. Y no hay otra mirada más linda que la del Señor. Hay ojos preciosos, hay de repente bebés con ojos adorables, inocentes, pero no hay una mirada tan hermosa con eso. Y déjeme decirle, hermano, que si usted se desanima y dice: ay, ¿para qué uno se santifica? Cuando usted y yo lleguemos al cielo y podamos ver a los ojos de Cristo y mirarnos y perder nuestra humanidad en nuestros ojos, todo habrá valido la pena. Sin santidad nadie verá al Señor, pero la santidad nos ayuda a poder conectarnos con su presencia. Y a un día yo quiero llegar al cielo. Amén. Y aunque no he podido volver a verlo ahora en la tierra, me conformo con llegar al cielo y volver a mirar esos mismos ojos que alguna vez me dieron tanta vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Le pido que se ponga de pie. Amén. Amén. Terminamos. Le pido que se ponga de pie. No sé si tiene alguna música de adoración, aleluya o algo, por favor. Y quiero que entremos, estamos en la presencia.